Muy buenos días. Esta es la respuesta de la pregunta número 5 del examen de bioestadística molecular, la cual explica el tipo de muerte que sufren las células humanas infectadas por el virus y explica la señalización celular de este tipo de muerte. En este caso vamos a dar una breve introducción de lo que es este virus, ya que al final del análisis concluimos en que este pertenece a la familia de los coronavirus, ya que esos tienen ciertas características que lo hacen semejantes y lo hacen entrar a esta familia. Tenemos entonces que los coronavirus son una extensa familia de virus, que pueden causar enfermedades leves como resfriado común y enfermedades graves como el SARS. Entre sus síntomas están fiebre alta, tos seca, dolores musculares, fatiga, dolor en el pecho, entre otros. Hemos concluido que a través del análisis que hicimos, concluimos que la muerte que sufren las células infectadas por este virus es la de apoptosis. Y esta muerte celular programada es un mecanismo fisiológico fundamental durante el desarrollo embrionario para el mantenimiento de los tejidos adultos. Durante el desarrollo, el proceso de apoptosis desempeña un papel clave, eliminando las células innecesarias en diversidad de tejidos. Un caso característico se puede ver en los mamíferos. En el caso de los adultos, la muerte celular programada es la respuesta de mantener constante el número de las células en tejidos sometidos a un continuo cambio celular. Además, la muerte celular programada constituye un mecanismo de defensa mediante el cual las células alteradas, potencialmente peligrosas, son eliminadas del organismo. Entonces, la muerte celular puede desencadenarse por diferentes señalizaciones, ya sea intra o extracelular. La señalización intracelular es aquella que se da la misma célula cuando ésta ve o cuando ésta reconoce un daño irreparable dentro de la misma. Un ejemplo podría ser una célula, por ejemplo, vamos a simular que esta es una célula. Aquí tenemos vía intrínseca y vía extrínseca. Esa es mi parte de la intrínseca. Por ejemplo, tenemos la muerte intrínseca. Esta se da cuando la célula tiene daños dentro de la misma irreparables, y esta, para evitar seguir reproduciendo el error, esta se emite una señal de autodestrucción. Esa sería la vía intrínseca, mientras que la vía extrínseca sería la vía provocada a través de señalizaciones que vienen de fuera de la célula, ya sea por agentes virales, como es este caso, ya que el virus es un agente viral, el que estamos por las que mueren estas células que estamos tratando ahora específicamente. Entonces tenemos que la apoptosis, un factor que debe de intervenir principalmente son las caspasas. Las caspasas son proteasas que juegan un papel clave en el proceso de apoptosis. La familia de las caspasas está constituida por más de 12 proteasas caracterizadas por la presencia de residuos de cisteína en su sitio activo. Esas proteínas están ampliamente conservadas en el proceso evolutivo y comparten secuencias estructurales comunes. Las caspasas se sintetizan como precursores inactivos que se convierten en la forma activa por ruptura proteólica.
Una vez activadas las caspasas, por ejemplo, aquí tenemos la caspasa 2, caspasa 8, 10 y caspasa 9. Estas son las caspasas activadoras, que luego activarán los que son las caspasas 3, 6 y 7, que más adelante estaré explicando. Entonces, aquí tenemos, aunque la familia de las caspasas comparten una estructura común, los análisis filogenéticos han demostrado la existencia de subfamilias que presentan diferentes características y que por lo tanto pueden tener distintos papeles en el proceso de apótosis. Por tanto, así las caspasas iniciadoras, que decía anteriormente, que eran las caspasas 2, 8, 9 y 10, presentarán prodominios funcionales que permiten la asociación de estas moléculas con complejos de señalización. Las caspasas ejecutadoras entonces, a las cuales las caspasas iniciadoras van a activar, son a las caspasas 3, 6 y 7. Estas son activadas por las caspasas iniciadoras, como anteriormente le decía, y son las responsables de la interacción con otras moléculas que desencadenan la apótosis, la muerte celular. La tercera subfamilia de caspasas es la de las caspasas procesadoras de citoquinas. Estas son las caspasas 1, 4, 5, 12, 13 y 14. Se ha descrito que las caspasas 1 se activa por la ausencia de factores de crecimiento, que hidroliza la caspasa 3 in vitro y que promueve el procedimiento y activación de la interleucina, sustancia implicada en la muerte neuronal. En cuanto a la caspasa 2, se sabe que se activa tras su unión a una molécula adaptadora que a su vez se une a una parte del complejo de señalización del receptor de factor de necrosis tumoral. Entonces, la caspasa 9, miren aquí donde la tenemos, que en situación fisiológica se encuentra en su forma inactiva en el citosol. Anteriormente le decía que nos imagináramos que esto era el interior de la célula. Aquí tenemos la organela membranosa, por ejemplo, aquí podemos ver la mitocondria, podríamos ver el daño en el DNA si fuera una célula, si fuera vía intrínseca. Entonces, la caspasa 9 se encontraría inactiva en el citosol. Se activa tras la salida de citocromo, desde la mitocondria. Miren aquí la mitocondria tras la salida del citocromo, entonces esa va a activar la que es la caspasa 9. Ante un determinado daño se produce una alteración en la membrana mitocondrial que desencadena la salida del citocromo C al citosol. El citocromo C forma entonces un complejo con el factor activador de proteasa y procaspasa 9, lo que conduce a la activación de la caspasa. Una vez activada la caspasa 9, se puede activar otras caspasas, como les decía anteriormente. Esquema de las principales vías de señalización. Mírenlo aquí el esquema de la señalización que conduce la apótosis o supervivencia de la celosis. Los estímulos que producen a la apótosis de la célula pueden ser intracelulares, como decía anteriormente, y extracelulares. Este proceso está mediado por caspasa 12. Caspasa 12, la vía extrínseca se activa tras la
unión de un ligando polipeptídico de la familia del TMF a su receptor. Por ejemplo, lo tuviéramos aquí, míralo aquí. En el caso de la vía extrínseca, la caspasa 12, decíamos, la vía extrínseca se activa tras la unión de un ligando polipeptídico de la familia TMF, mírenlo ahí, a un receptor. Por lo tanto, el receptor va a estar en la membrana de la célula, ya que decíamos que la vía extrínseca viene de una señal de fuera de la célula. Esta va a entrar y va a activar entonces lo que es el proceso de muerte dentro de la célula. Entonces, a su receptor esto activa las caspasas iniciadoras, mírenlas aquí, las caspasas iniciadoras. Una vez activadas esas caspasas, inciden y activan otras caspasas efectoras. Las otras caspasas entonces serían estas caspasas que en última instancia las responsables de la excepción de proteínas del citoesqueleto y proteínas nucleares, lo que conduce a la apótosis de las células. Los ligamentos antiapóticos, entre los que se incluyen los factores de crecimiento y las citoquinas, activan A, KT y RSK, inhibiendo BAT y evitando la salida de citocromo C. El receptor de, como veamos aquí arriba, el receptor de TNF fue inhibir la apótosis mediante una vía mediada por NF-κB, que incluye la inducción del inhibidor de apótosis. Por NF-κB, que incluye la inducción del inhibidor de apótosis, que inhibe directamente las caspasas 3, 7 y 9, abreviaturas como. Entonces aquí encontramos algunas de las abreviaturas de las que intervienen. En amarillo se muestran las moléculas que actúan como quinasas, aquí en el cuadro, que actúan como quinasas. En azul, los factores de mírenlos aquí en azul, los factores de transcripción. Las flechas señalan. Las flechas sencillas muestran las acciones directas, mientras que las flechas dobles muestran un efecto de varios pasos. Las flechas sencillas son las que activan estas células. Estas son de dobles varios pasos. Las flechas acabadas en punto efecto activador, los terminadores, entre otros. Las caspasas 3, 6, 7 son las principales responsables de los cambios morfológicos y bioquímicos que ocurren en las células apoptóticas. Entre sus estructuras se encuentra un factor responsable de la fragmentación del ADN 12, además de la caspasa de eliminación, la poli, entre otras cosas. Esto fue todo entonces de la explicación de la pregunta número 5.